Esto pasó en Punto Fijo, Venezuela, en 2017. Existen lugares donde el tiempo parece haberse detenido, pequeñas ciudades olvidadas por el progreso, donde las leyendas antiguas aún resuenan en las conversaciones nocturnas y el miedo ancestral nunca ha sido enterrado del todo. Punto Fijo, una ciudad costera aislada en el estado de Falcón, siempre fue así. Demasiado tranquila, demasiado silenciosa, como si guardara secretos que nadie debería descubrir. Los ancianos contaban desde hace generaciones sobre el pájaro de las sombras, una criatura enorme que descendía del cielo en noches sin luna, llevándose a quienes se atrevían a caminar solos después del anochecer. Era solo folclore, decían, historias para asustar a los niños, hasta que la gente comenzó a desaparecer. La primera fue Elena Márquez, 34 años, una profesora querida por todos. Salió a caminar al atardecer en marzo de 2017 y simplemente nunca regresó. Ningún cuerpo, ningún rastro. Solo su celular encontrado en medio de la calle, con la pantalla rota apuntando hacia el cielo como si hubiera caído desde una gran altura. Después fue Carlos Duarte, el mecánico. Luego la joven Isabela. Después el padre Rojas. 7 personas en 3 meses, todas desaparecidas sin explicación. La policía estaba perdida. No había señales de lucha, no había sangre, no había testigos. Era como si el aire simplemente se los hubiera tragado. Pero los habitantes lo sabían. En las noches silenciosas escuchaban un sonido que no era viento, un batir de alas gigantes cortando el aire. Y cuando miraban al cielo, por un instante fugaz, veían una sombra imposible bloqueando las estrellas. Si te gustan los misterios sin solución y las historias que desafían la lógica, suscríbete al canal y deja tu like. Y en los comentarios cuéntanos, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Cuál es tu ciudad? Queremos saber quiénes son los valientes que acompañan estas historias hasta el final. La ciudad empezó a cambiar después de la 4ª desaparición. Las calles que antes se mantenían concurridas hasta tarde, ahora se vaciaban por completo al caer el sol. Las tiendas cerraban más temprano. Los niños ya no jugaban afuera. Un silencio pesado y sofocante envolvió a Punto Fijo, como si la misma ciudad estuviera conteniendo la respiración. Miguel Torres, dueño del único bar de la plaza central, fue quien empezó a documentar los patrones. Ex periodista que se había retirado allí 10 años antes, no podía aceptar que 7 personas simplemente desaparecieran sin una explicación lógica. Pegó mapas en la pared de su pequeño apartamento, marcando cada lugar de desaparición con alfileres rojos. Organizó una reunión improvisada en la iglesia 3 días después de la desaparición del padre Rojas. Unas 50 personas asistieron, con rostros marcados por el miedo y el insomnio. Miguel presentó sus hallazgos. Todos habían desaparecido en un radio de 2 kilómetros del centro. Todos entre las 18:00 y 21:00. Todos en noches de luna nueva o luna menguante, cuando el cielo era más oscuro. Mariana, la farmacéutica, añadió una observación crucial que había notado. Nadie desapareció cuando estaba acompañado. Todos estaban completamente solos en el momento en que se desvanecieron. El ambiente se volvió aún más pesado cuando Carmen, la anciana dueña de la tienda, se levantó apoyada en su bastón. Sus 78 años cargaban el peso de todas las historias antiguas del pueblo. Contó que su abuela había presenciado el mismo fenómeno, y su madre también. Ocurrió en 1952, luego en 1981. El pájaro de las sombras siempre regresaba, afirmó con voz firme, pero cansada. Muchos pusieron los ojos en blanco, pero nadie rió. Ya no cuando 7 personas habían desaparecido sin dejar rastro. 3 días después de la reunión, Ricardo, el policía local, entró al bar de Miguel con el rostro pálido
y las manos temblando. Traía la noticia que todos temían y al mismo tiempo deseaban. Habían encontrado a Elena. Estaba en la Cueva del Viento, una cueva conocida solo por los habitantes más antiguos, ubicada a 15 kilómetros en las montañas. Profunda, laberíntica, peligrosa. Nadie iba allí desde hacía años. Lo que Ricardo describió después heló la sangre de todos los presentes. Elena estaba sentada contra la pared de la cueva, como si estuviera durmiendo pacíficamente, pero sus órbitas oculares estaban completamente vacías, limpias, como si los ojos nunca hubieran existido. En las semanas siguientes se encontraron otros 4 cuerpos, todos en la misma cueva, todos sentados contra las paredes en posiciones casi pacíficas, como si simplemente hubieran dormido, y todos sin ojos. Lo que perturbaba aún más a los investigadores era el estado de los cuerpos. No había señales de descomposición avanzada, aunque algunos llevaban meses desaparecidos. No había heridas, no había señales de violencia aparte de las órbitas vacías. Era como si algo los hubiera preservado intencionalmente. Llamaron a la policía estatal, luego a la policía federal. Vinieron investigadores, médicos forenses, incluso un criminólogo de Caracas. Nadie pudo explicar nada. Las autopsias mostraron que los ojos habían sido removidos con precisión quirúrgica, pero por algo que definitivamente no era una herramienta humana. Las marcas en las órbitas eran diferentes, orgánicas, pero no humanas. Miguel intensificó su investigación personal. Pasó noches sin dormir estudiando los registros antiguos del pueblo en la pequeña biblioteca municipal. Encontró menciones a las desapariciones que Carmen había citado. 1952, 9 personas. 1981, 12 personas. Siempre el mismo patrón, siempre la cueva, siempre sin ojos. Pero encontró algo aún más perturbador: dibujos antiguos, hechos por los indígenas que habitaban la región siglos antes de la llegada de los españoles. Dibujos de una criatura alada enorme, con una envergadura imposible, garras afiladas y decenas de ojos cubriendo sus alas. El profesor Esteban, único historiador del pueblo, explicó que era una leyenda Wayuu. Ellos llamaban a la criatura Wanulú, el coleccionista de visiones. Según la mitología indígena, era un guardián ancestral que se alimentaba de lo que la gente veía, no del cuerpo físico, sino de la percepción, de la capacidad de presenciar el mundo. Las leyendas decían que dormía durante décadas, escondido en las montañas, pero cuando despertaba, tenía hambre y necesitaba alimentarse antes de volver a dormir. La información corrió por el pueblo como fuego. Algunos se rieron, llamándolo superstición, pero la mayoría simplemente cerró sus puertas más temprano y rezó para que la oscuridad no los encontrara. Fue Tomás, un pescador de 45 años, quien finalmente lo vio de verdad. Volvía tarde de una jornada de pesca cuando el cielo simplemente cambió. Describió después, con voz quebrada y temblores incontrolables, sentado en la comisaría. No era oscuridad normal. Era como si algo inmenso hubiera bloqueado las estrellas. Cuando miró hacia arriba, vio alas del tamaño de una avioneta y ojos, cientos de ojos brillando en las alas, todos observándolo al mismo tiempo. Corrió desesperado y logró llegar a una casa cercana antes de que la criatura descendiera. Pero la imagen quedó grabada en su mente como hierro ardiente. En los días siguientes, Tomás desarrolló insomnio severo. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos otros ojos mirándolo. La ciudad entró en pánico total. Se formaron grupos de vigilancia, nadie salía solo. Instalaron reflectores improvisados en las calles principales. La iglesia permanecía abierta 24 horas, llena de personas rezando sin parar. Pero las desapariciones continuaron. 2 más, luego 3 más. La criatura parecía estar acelerando su ritmo,
como si supiera que su tiempo se estaba acabando y necesitara alimentarse lo máximo posible antes de volver al sueño profundo. Miguel organizó una expedición a la cueva. Reunió a 20 hombres, todos armados con linternas potentes, machetes y algunas armas de fuego. La lógica era simple y desesperada. Si la criatura llevaba a las víctimas allí, era allí donde debían ir a enfrentarla. Pero cuando llegaron a la Cueva del Viento al amanecer, encontraron algo que nadie esperaba. La cueva estaba completamente transformada. Las paredes, antes de piedra fría y húmeda, ahora estaban cubiertas por algo que parecía plumas, pero no eran plumas. Eran más como membranas translúcidas, pulsando levemente, como si respiraran con vida propia. Y los cuerpos ya no estaban allí. Las 12 personas que habían sido encontradas y documentadas por las autoridades simplemente habían desaparecido de nuevo, dejando solo las marcas de donde habían estado sentadas, como sombras quemadas en la roca. En el fondo de la cueva, el grupo encontró algo aún más perturbador: un nido gigantesco, construido con ramas entrelazadas, piedras pulidas y ropa. Ropa que reconocieron de inmediato como perteneciente a los desaparecidos. Y en el centro del nido, dispuestas en un patrón circular complejo como una mandala macabra, cientos de córneas. No ojos humanos completos, sino las córneas, preservadas perfectamente, brillando con una luminiscencia propia en la oscuridad. Esteban, quien insistió en ir, pese a su edad avanzada, observó la escena con horror y fascinación. Murmuró que no era solo alimentación, era un ritual. La criatura no solo se alimentaba, coleccionaba, preservaba lo que cada persona había visto en vida, guardando las visiones como tesoros preciados. En ese preciso instante lo escucharon, el sonido de alas batiendo, viniendo desde arriba, desde muy, muy arriba, en la oscuridad de la cueva que parecía no tener techo, extendiéndose hacia un abismo infinito. El grupo entró en pánico. Corrieron sin mirar atrás, tropezando con las piedras, empujándose unos a otros en la desesperación por escapar de esa oscuridad viva. 14 de los 20 hombres lograron salir hacia la luz del sol. 6 quedaron atrás. Sus gritos resonaron brevemente en las profundidades de la cueva antes de ser tragados por el silencio absoluto. Nunca fueron encontrados. Después de esa mañana terrible, las desapariciones cesaron. Simplemente pararon, como si alguien hubiera cerrado una válvula. La ciudad se mantuvo en alerta máxima por semanas, esperando que la criatura volviera a atacar. Pero nada sucedió. Era como si la criatura se hubiera satisfecho, o como si hubiera vuelto a dormir, su hambre ancestral saciada por unas décadas más. La ciudad nunca volvió a ser la misma. La mitad de los habitantes se mudó en los meses siguientes, abandonando casas y negocios, huyendo de los recuerdos y del miedo que impregnaba cada esquina. Los que se quedaron instalaron luces por todas partes, convirtiendo a punto fijo en la ciudad más iluminada de la región. Nadie habla de lo que pasó, no con extraños ni con turistas curiosos. Pero todos saben, todos cargan el conocimiento como una cicatriz invisible. Miguel aún vive allí, ahora más viejo y más cansado. Todavía conserva sus mapas, sus registros meticulosos, sus dibujos detallados de la criatura basados en el testimonio de Tomás. Calculó matemáticamente que la criatura regresa cada 35 a 40 años, siguiendo un ciclo que nadie comprende pero que se repite con precisión aterradora. Si el patrón se mantiene, despertará nuevamente entre 2052 y 2058, y él estará esperando, documentando, preparándose, porque ahora sabe la verdad que pocos tienen el valor de aceptar. Algunos misterios no tienen solución. Algunos horrores son demasiado antiguos, demasiado poderosos para ser comprendidos o derrotados
por la lógica humana. Solo podemos documentarlos, preparar a las próximas generaciones para lo inevitable y rezar para no estar vivos cuando despierten nuevamente desde las profundidades donde duermen. ¿Y tú? ¿Crees que existen criaturas antiguas escondidas en lugares remotos? ¿Por qué el pájaro solo remueve los ojos? ¿Qué significa el patrón circular en el nido? ¿Será que otras ciudades aisladas enfrentan el mismo terror en ciclos? ¿Podría ser una especie desconocida o algo más allá de nuestra comprensión científica? Deja tu teoría en los comentarios. Suscríbete para más historias de misterios inexplicables y fenómenos que desafían la lógica. Y activa la campanita para no perderte ningún caso que demuestra que el mundo aún guarda secretos oscuros. Y recuerda, hay cosas en la oscuridad que es mejor nunca presenciar.